estamos grabando. Ya, entonces, eh, para complementar los criterios de control de procesos industriales, tenemos que repasar cosas de instrumentación para que tengamos el lenguaje total después cuando hablemos el lenguaje de control de procesos industriales. ¿Ya? Y para eso necesitamos recordar conexión de instrumentos a las instalaciones de procesos. ¿Ya? Y los criterios para este tipo de instalaciones son los siguientes, ¿ya? La conexión a procesos depende del tipo del instrumento, dice, y del tipo de fluido. Sin embargo, debe proyectarse la instalación de estos con los siguientes criterios. La fitinería, la fitting son los accesorios que uno requiere para conectarse, ¿ya? Deben ser del mismo material de la cañería de proceso, especialmente el material de las coplas de conexión al proceso, y toda toma debe terminar con una válvula de corte rápido. En el fondo, lo que quiere decir ahí es que tiene que ver con conocimientos mecánicos de materiales, porque si ustedes tienen una cañería de acero carbono y colocan un fiti que es de acero inoxidable, no se van a poder soldar o juntar o unir mecánicamente, ¿ya? Porque hay un problema ahí de tipos de materiales. Entonces se recomienda que todo lo... Está entrando Kevin. Toda la fitinería tiene que ser del mismo material de la cañería o al equipo que está conectado al instrumento, ¿ya? Y lo otro, en los casos que aplique una válvula de corte rápido, de manera de poder sacar el instrumento y poder cerrar la parte que está conectándose con el instrumento. Eso lo vamos a mostrar con el ejemplo enseguida. Y dice, para las tomas de proceso, para transmisores y manómetros de presión, ¿ya? En pulpas, cuando hablamos de pulpas se refieren donde hay pulpas en al concentrado de cobre o de cualquier mineral se le llama pulpa, cuando viene mezclado con agua. Mezclan sólidos con agua y más o menos como al criterio es si tiene menor que el 30% de sólido, ¿ya? Eso es considerado pulpa en la parte mineral. En la celulosa también, cuando está recién moliéndose la madera ahí, no soy muy pillo en el proceso de celulosa, pero la celulosa también se le llama pulpa a esa pasta que va saliendo ahí en las primeras etapas de la procesamiento de la madera, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ese tipo de fluido y queremos medir presión, ya sea con un transmisor o con un manómetro, la conexión a proceso debe ser de 3 pulgadas al menos, ¿ya? Y ahora imagínense con su mano 3 pulgadas, ¿no es cierto? 2,5 centímetros es una pulgada, son aproximadamente, al número redondo, 8 centímetros, ¿ya? Un diámetro de 8 centímetros es la conexión a proceso, ¿ya? Y las válvulas de corte rápido se recomiendan que sean del tipo cono, ¿ya? Ahí también hay que tener conocimiento de tipos de válvulas, ¿ya? A continuación se presenta el detalle de instalación de un transmisor de presión, ¿ya? Vamos a ver, así me linkea directo, si lo está haciendo, ¿ya? Entonces, esta es la conexión, por ejemplo, típica cuando se habla aquí. Ustedes no están acostumbrados a ver este tipo de detalle, entonces lo voy a explicar con más conexión. Esto, por ejemplo, si uno extendiera esta línea, y aquí le hiciera una conexión, ahí está la línea de proceso y esta es la cañería, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? El corte ahí si le hacen en la cañería. Entonces, en la cañería se le hace la conexión a proceso, se coloca una media copla, ¿ya? Y se coloca una válvula de corte rápido. Esta es la válvula de corte rápido, ¿ya? Ahí está el volante de la válvula, ¿ya? Y ahí, en el otro extremo, ¿ya? De ahí para adelante se conecta el instrumento, ¿ya?
Entonces, eso es una conexión. El líquido obviamente que no es pulpa, porque esta conexión, si fuera pulpa, ahí estaría, bueno, ahí vamos a ver de qué diámetro esta conexión. Por ejemplo, y normalmente se coloca límite de batería porque todo esto lo va a dejar especificado piping. Recuerden que en un proyecto las cañerías es de dominio de la disciplina de piping o cañerías, ¿ya? Que son ingenieros mecánicos especialistas en cañerías, ¿ya? Y en bombas. Entonces ellos determinan todo ese material y los límites de batería. Entonces ellos hacen esto, generan todo esto y con el PNID ahí dicen, ya, aquí hay que colocar entonces un instrumento y qué conexión. La conexión va a ser la misma que tenga el instrumento y eso se coordina y uno ve el ítem 11, ¿ya? Y si me deja mostrarlo, correr aquí, el ítem 11 es una reducción, una NPT male por media NPT female, ¿ya? Entonces quiere decir que, tengo un capa 300 aquí. Me está diciendo que déjeme borrar esto. Entonces me está diciendo que esta válvula hasta aquí hay una conexión roscada en 1 pulgada, ¿ya? Con hilo hembra, ¿ya? Y esta pieza de aquí, ¿ya? La especifica instrumentación, lleva un bushing, reducción que se llama, que es una pieza que reduce, ¿ya? En este caso aquí la conexión es de 1 pulgada y por este otro lado la conexión es media pulgada, ¿ya? Es lo que me dice el ITNOMS acá, ¿ya? Es un buche en reducción de 1 pulgada NPT, ¿ya? Macho, ¿ya? Por el otro lado, media pulgada female. ¿Recuerda cuando estuvimos en el laboratorio de instrumentación y recordamos eh, qué significa NPT macho? ¿Alguien recuerda eso? Era un tipo de conexión de... ¿o no? Lo vamos a dibujar aquí, por ejemplo, esa pieza es así, ¿ya? Y aquí tiene un hilo que es NPT, que es cónico. No está, el pulso no está muy bueno, pero imagínense que esto es simétrico, ¿ya? Pero es en forma de cono, ¿ya? Y esta conexión que tiene aquí es para una conexión en 1 pulgada. Y por dentro tiene una conexión hembra, o sea, está esperando un macho. Esas son terminologías gringas, aunque son bien didácticas desde mi punto de vista. Hay una conexión hembra en media pulgada. Ese diámetro que hay aquí es en media pulgada. Entonces, esto que está aquí está especificando esa parte y esta que está aquí está especificando esta parte de aquí. En este caso, este es macho y esta es hembra. Esa pieza especial. Y después se coloca otro elemento, que es el elemento 2, que es un niple. Un niple es una pieza de cañería que tiene hilo por los 2 lados. Entonces, ese es el ítem 2, este que está aquí. Este es el ítem 11. Y un niple tiene hilo NPT y es de 2 largos. O sea, este largo es de 2 pulgadas y tiene hilo NPT por ambos lados de media pulgada, ¿ya? O sea, ese, si lo hubiera dejado, debería tener una forma de como de conito, ¿ya? Entonces, ese se atornilla aquí y por el otro lado viene el instrumento, ¿ya? Que tiene que, el instrumento, ¿qué tipo de conexión tengo que comprar el instrumento? El PIT que va a ir acá. ¿Qué conexión tiene que ver aquí? Si el niple es de media NPT, el ¿De media instrumento NPT también o no? de media NPT, hembra o macho, Macho. este es macho. Ah, entonces el otro hembra.
NPT, luego tengo que poner female en la hoja de datos a este instrumento. Cuando la conexión a proceso del instrumento va a ser media pulgada NPT female, porque después tengo que ponerle el nipple y después por otra parte del nipple la buche reducción y ahí recién se conecta el límite de batería con cañería. Entonces, así se lee el listado material y lo demás en la parte. ¿Recuerdan ustedes que en la planta piloto veían un conduit flexible? Sí. Los instrumentos tenían un conduit flexible. Bueno, lo que tiene ahí es el 6, el conector para conduit flexible de media. El de allá también era de media, el de la planta piloto. El ítem 5 es el conduit flexible metálico con cubierta de PVC. ¿Ya? Acá tiene otra conexión también, ¿no? El mismo ítem 6 a ambos extremos. ¿Ya? Después viene el ítem 8, que es una copla de 3/4, y aquí viene el 9, que es el conduit de acero galvanizado, y de ahí se va a la escalerilla, después a las rutas de escalerilla. ¿Ya? Y ahí se van a la sala eléctrica. ¿Ya? Profesor, Entonces, ¿sí? ¿cómo uno puede saber si el nipple es macho o hembra? Porque en el ítem 2 no aparece como una especificación de female o male. Porque yo creo que es porque es como redundante, porque no hay nipples que tengan el hilo por dentro. ¿Ya? ¿Cachai? Ya. Eso no son nipples, tienen otro nombre. Entonces los nipples, por estándar, siempre tienen el hilo por fuera. ¿Ya? Ya. Y lo que puede ser un nipple de hilo recto o hilo cónico. Entonces, yo no soy experto en materiales, te digo al tiro, casi te estoy medio engrupiendo, porque esto no es mi fuerte, los detalles de instalación. Normalmente este tipo de información la generan los especialistas o que tienen grado técnico o ingenieros de ejecución. Soy bien real para decir y que tienen calificación de proyectistas dentro de un proyecto y tienen estaciones AutoCAD. Nosotros tenemos estaciones con Microsoft, tenemos Excel, Word, bases de datos, Access, software de análisis y de cálculo, pero los que tienen estaciones CAD son los proyectistas. Y ellos se encargan de tener y hacer estos estándares, pero que los tienen prácticamente, como dirían ustedes, papeados. ¿Ya? Esto ya no lo inventan, sino que los buscan y los vuelven a personalizar y le ponen más abajo, aquí están borrados por la viñeta del proyecto, pero estos ya están hechos como estándares dentro de las empresas. ¿Ya? Y ellos verifican obviamente que todos estos materiales estén al día y actualizados. Entonces, en esta descripción técnica está de acuerdo a cómo se especifican los nipples. Los nipples aparentemente no tienen que decir que son machos, ¿ya? Porque por defecto son machos. ¿Ya? Creo, pero habría que confirmarlo. Voy a preguntar para estar seguro con el tiempo ahí, porque no me hayan hecho nunca esa pregunta. Pero está buena e interesante. Siempre hay que ir aprendiendo. ¿Ya? Ya. Y entonces, hay manómetros que son de ese tipo en este proyecto. ¿Ya? Están personalizados también los manómetros, o sea, la instalación de los transmisores de presión. Y hay otro tipo de transmisor de presión, ¿ya? Que este también tiene aquí una válvula de corte rápido, ¿ya? Sí, pero tiene ahí también el nipple, ¿ya? Pero después del nipple tiene otro elemento, ¿ya? Que viene con el instrumento, y esto es cuando el sello de diafragma, ¿ya? Que en la planta piloto no habían de este tipo, ¿ya? Que es un aislante. Dentro de esto tiene, como le digo, un sello de diafragma, tiene una gomita. Entonces el líquido entra a la presión por aquí, mueve la gomita, y este líquido, y acá tiene otro líquido que mueve el sistema piezo no sé cuánto que se llaman de los transmisores, y que convierte la presión en la señal 420. ¿Ya? Pero no, el líquido, por ejemplo, si es corrosivo, llega hasta acá, y este otro líquido que no es corrosivo se mete dentro del instrumento, viene prellenado el instrumento. Por eso aquí, en estos casos, se muestra de esta forma. Ustedes compran el instrumento y el instrumento viene armado hasta acá, digamos. Todo eso es el instrumento.
viene armado de fábrica y ya viene prellenado con el líquido, lo llenan de fábrica el líquido que va a ir hasta aquí el diafragma. Entonces, el proceso que viene por acá, el fluido entra por aquí, con esto llega hasta aquí y llega hasta ahí llega el fluido. ¿Ya? ¿Cuándo se aplican aplicaciones con sello? ¿Ya? Cuando este líquido que está acá es corrosivo, por ejemplo, si fuera ácido sulfúrico. Entonces se compra el diafragma apto para ácido sulfúrico y el contacto con ácido sulfúrico está hasta acá nomás. ¿Sí? Y aquí hay un fluido limpio, que puede ser glicerina, perdón, o silicona. ¿Sí? Son dos tipos de fluidos normalmente que se rellenan y que permiten que funcionen los instrumentos y no se dañen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaba diciendo los criterios de diseño y cuando en el caso que los fluidos, decía el criterio sea, tenga pulpa, entonces ahí hay que quejar normalmente una conexión, y normalmente se pide una conexión enflanchada de 3 pulgadas, y ahí entonces el instrumento lo pedirá también de conexión enflanchada, ¿ya? Y aquí vendrá después el instrumento, ¿ya? Y aquí se conecta a proceso. Eso es lo que recomendaba el criterio de diseño, ¿ya? Cuando decía, aparte de darle las coplas de conexión, tendrá que terminar con una válvula de corte rápido, ¿ya? Y en particular para transmisores y manómetros en pulpas deben ser la conexión a procesos de 3 pulgadas, ¿ya? Y con válvula de corte, acá me faltó el válvula de corte rápido, ¿ya? Eso significaría que me faltó colocar aquí por ejemplo debería estar primero la válvula de corte, ¿ya? Y después el flanche. Y ahí seguramente con una conexión T a la cañería. ¿Ya? Entonces, tengo detalles de esto, pero no lo tengo a mano para reflejarlo en este momento. Cuando hay conexiones enflanchadas, y aquí está el PIT. ¿Ya? Siempre hay que colocar una válvula de corte. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera, por ejemplo, yo quiero sacar este instrumento, primero cierro esta válvula, ¿ya? Y de ahí puedo sacar este instrumento. ¿Ya? Es lo mismo arriba. Si yo quiero sacar este instrumento, primero cierro esta válvula y ahí dejo aislado y puedo sacar este instrumento. ¿Ya? En el caso que sea conexión a 3 pulgadas, también tengo que tener la válvula, de manera que cierro esa válvula y ahí puedo sacar el instrumento. ¿Ya? Siempre hay que poner válvulas de corte rápido. ¿Ya? Ahora, cuando hablo de las válvulas de corte rápido, ¿a qué se refiere? Que son válvulas de bola. ¿Ya? De ahí solamente voy a repasar nomás cuando vimos en instrumentación el concepto de hoja de datos y vimos válvulas en el concepto general. Las válvulas, recuerden que tienen 3 tipos de curvas, que esto en función del caudal y el porcentaje de apertura, ¿ya? Que normalmente va de 0 a 100%. ¿Ya? Entonces las válvulas de corte rápido se comportan así. ¿Ya? Cosa que cuando yo ya el volante lo he manejado un 10%, han dejado pasar prácticamente el total del flujo. ¿Sí? Y después cuando la termino de abrir ya da lo mismo porque ya han dejado pasar todo el flujo. Entonces, con pequeños movimientos del 10% pasa todo el flujo. Esas son de corte rápido o de apertura rápida. ¿Sí? En cambio, las válvulas de control tienen el comportamiento lineal. Por ejemplo, las válvulas mariposa, ¿sí? Que si yo la abro el 50%, ¿sí? Están dejando pasar el 50%, eso significa que son lineal. ¿Sí? Y las válvulas que se usan para control regulatorio pueden ser lineal, pero es ideal que sean, dicen, de ISO porcentual. ¿Ya? Y esta aplicación es más compleja de darla, pero las válvulas de control regulatorio se piden ojalá que sean que tengan este tipo de curva. La ISO porcentual, por ejemplo, las válvulas de globo, ¿ya? Que son las más usadas para control regulatorio. ¿Ya? No soy experto para explicar las curvas y los comportamientos específicos de las válvulas de control. Hasta ahí llega mi conocimiento y mi experiencia. Si yo quiero una válvula de control, elijo esta o esta, ¿ya?
Pero si necesito una válvula de corte on-off, elijo la curva que sea de corte rápido o apertura rápida. ¿Ya? Ya, eso. Seguimos entonces. Vamos a sacar esto con la presentación PowerPoint. Después sigue con la misma criterio, pero cuando quiero transmisores de presión y manómetros en gases, ¿ya? No líquidos, ¿ya? Lo mismo, la filtrinería debe ser de las conexiones en 3 octavos o media pulgada, bastante pequeñas, ¿ya? Como mínimo para gases con contenido de polvo o limpio respectivamente. 3 octavos y media pulgada son conexiones bastante pequeñas, ¿ya? Ahora, si la toma proceso para transmisores y manómetros en cañerías de líquidos limpios como el agua, por ejemplo, podemos proyectar en 1 o en media pulgada como mínimo para aguas duras o aguas limpias respectivamente, ¿ya? Pero esto también aplica para líquidos limpios, no necesariamente agua, ¿ya? Entonces, y ese es el detalle de instalación que les mostré más parecido anteriormente, ¿ya? Ahora, otro ejemplo que muestra, me buscó de ejemplo este muchacho, fue la de un manómetro, ¿ya? Y la de un flujómetro magnético, ¿ya? El del manómetro no existe en la planta piloto, el del flujómetro magnético sí, ahí vamos a aprovechar eso, ¿ya? El manómetro es parecido a la explicación que vi recién, ¿ya? Este es un manómetro con sello de 1 pulgada, hilo cónico del tipo hembra. Quiere decir que este sello es con hilo hembra, ¿ya? Y de media pulgada, ¿ya? Quiere decir que este niple es NPT macho, ¿ya? Por defecto, ¿ya? Y estos son detalles. Les voy a dar una explicación aquí también. Normalmente se colocan 2 válvulas en algunos criterios de diseño, porque esta es la que me permite aislar, ¿ya? ¿Ya? Y para sacar el instrumento, ¿ya? Cosa que queda cerrado, entonces ahí puedo sacar el instrumento y llevarlo a mantención, ¿ya? Y normalmente se coloca esta válvula de acá, ¿ya? Eh, para hacer una conexión al revés. Por ejemplo, hacer un flasheo. Flasheo significa meter un líquido a presión. Por ejemplo, yo puedo meter aquí con una conexión rápida una línea de agua, ¿ya? Y yo puedo meter agua a presión de manera que se vaya para ahí, para allá y para acá, de manera que me limpia este tramo, ¿ya? Y en el caso cuando ya no está el instrumento, ¿ya? Podría, imagínense que este instrumento ya lo saqué, está afuera, ¿ya? Eh, pero tengo esta válvula, ¿no es cierto? La tengo cerrada, y tengo la conexión de agua acá, ¿ya? Y el agua está entrando a presión para allá, está empujando para acá, para allá y para acá. Entonces, en algún momento puedo abrir un poquito esta válvula y aprovechar de limpiar y que salga agua por aquí y bote un poquito de agua. También sirve para esa operación limpiar la conexión del proceso, para limpiar todo este tramo, ¿sí? Para eso normalmente dejan una conexión para las líneas de limpieza que hay dentro de la planta, ¿sí? Puede ser con aire comprimido también, lo que tenga disponibilidad de la planta, para hacer limpieza a las conexiones de proceso, de instrumentos, ¿sí? Eso se hacen en las paradas de planta normalmente cuando se están haciendo mantención de los equipos. Otra forma que tiene también en el caso de este detalle en particular, este sello se compró con una conexión acá, ¿ya? Entonces este manómetro tiene una opción de botar por acá, ¿ya? Entonces, y va a salir por ahí cuando abran esta válvula, ¿ya? Entonces, una de las opciones es hacerle mantención bajo el mismo criterio, pero sin sacar el instrumento. Yo meto agua por aquí, ¿ya? Y está abierto por ahí y está buscando este camino, y cuando abro esta válvula, esto se puede botar a piso. Entonces, con el tiempo, sin sacar el instrumento, si este instrumento estamos viendo que está funcionando mal,
está tapado esto internamente en el diafragma aquí, porque está entrando basura. Yo puedo abrir esta válvula y el fluido va a ser... miento, me lo está entubiendo mal el estimado. Estoy cansado. Está esto cerrado, ¿ya? Esta está abierta, por lo tanto el fluido está pasando por aquí, ¿ya? ¿Ya? Y lo que yo puedo hacer es, pero está con el tiempo acumulando material aquí, entonces yo puedo abrir esta válvula, cosa que hago continuidad acá y el flujo va a salir por aquí. Esta cañería es de pequeño diámetro, ahí vamos a ver, por ejemplo, el ítem 2 es de 3 octavos, ¿ya? Es un tubo de 3 octavos, o sea, es pequeñito. Esta es de 1 pulgada, entonces tiene un despiche, por decir así. Si yo abro esta válvula, me permite hacer un despiche y botar la impureza que se pueden estar acumulando en este sector, ¿ya? Entonces, todas esas son recomendaciones que las empresas de ingeniería ya las tienen estandarizadas y se aplican, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en el proyecto le aplicaban a esos 3 manómetros. Aquí se pone una lista con los manómetros que le aplica a ese detalle de instalación, ¿ya? Esos son los tags, el área, la función y el lazo, ¿ya? ¿Qué otro detalle venía acá? El del un flujómetro magnético. Y aquí donde, por eso en la universidad a veces cuesta mostrar como ejemplo lo que tiene la planta piloto porque no está de acuerdo a los estándares de montaje de los flujómetros. Los flujómetros, que en la planta piloto habían varios que son del tipo magnético, así son físicamente, ¿ya? Tienen una dirección de flujo, ¿ya? Tiene que ser en ese sentido, dice, ¿ya? Y tienen que respetarse, si en ese sentido, los diámetros de entrada y los diámetros de salida, ¿ya? Se ve el catálogo, y en este caso en particular este flujómetro, y que son la mayoría, pero hay que ver lo específico de su catálogo, que tiene que respetarse de este punto hacia acá, tienen que haber mínimo 5 diámetros. Por ejemplo, en la planta piloto, si el flujómetro era de 2 pulgadas, esta distancia que tiene que haber aquí tiene que ser 10 pulgadas. 2 por 5, 10. ¿Ya? Y de la salida del flujómetro tiene que respetarse, tienen que haber mínimo 6 diámetros, perdón, 3 diámetros. Si el diámetro es 2 pulgadas, 2 por 3, 6. Tienen que haber 6 pulgadas en distancia, ¿ya? ¿Qué me está queriendo decir? Que no puede colocar ninguna interés. Si este va a colocar un codo, ¿ya? Ese codo tiene que estar a una distancia de 10 pulgadas. Si va a colocar una válvula de corte, cualquier cosa que esté ahí tiene que estar a mínimo a 10 diámetros. En la salida aquí se refleja, no puede colocar un codo después de 6 pulgadas de distancia desde este punto, tiene que colocar un codo o alguna cosa que provoque perturbación. Y esas son recomendaciones que dan los fabricantes. ¿Y por qué? Porque, ¿alguien sabe por qué? ¿Lo ha leído? Silencio, sepulcro. Puede afectar la medición, ¿o no? Como es flujo. Sí, por ahí va, pero fue muy genérico, porque los flujómetros magnéticos, y les recomiendo que para eso lean el CREU. Ahí les explica, porque en el curso de instrumentación ningún profe les va a explicar todos los principios de funcionamiento de todos los instrumentos, hay muchos. El flujómetro funciona con flujo laminar. ¿Qué significa flujo laminar? Que todas las corrientes de flujo van en forma lineal, digamos, ¿ya? Y eso, cuando vienen de aquí, se forman turbulencias y se van formando, pero se aplacan. Ya con 5 diámetros, ya el flujo va a laminar, que sea, ¿ya? Entonces, si esto está muy cerca, ponen un elemento aquí, por ejemplo, no se respetan, aquí entra no laminar al flujómetro, ¿ya? Entonces, esto no puede ser, tiene que ponerlo bien lejos. ¿Y cuán lejos? Mi flujómetro funciona bien con 5 diámetros, con 3 diámetros la salida, ¿ya?
y es porque el principio de funcionamiento y todos los instrumentos tienen restricciones. Los tubos Venturi, los Vortex, los Coriolis, todos tienen una restricción y en función de la restricción uno hace su detalle de instalación. ¿Ya? Y se coordina con piping para que cuando ellos tiren la cañería el flujómetro quede bien ubicado y se respeten estas cosas. Además, cuando la cañería es metálica, que es el caso de la universidad, ¿ya? La cañería de 2 pulgadas de acero carbono, me parece, ¿ya? Tiene que tener aterrizamiento para eliminar las corrientes estáticas que provocan las cañerías metálicas, ¿ya? Pero eso no se hace. En la universidad funciona igual, ¿ya? Pero funciona con un cierto grado de error. Pero como ya estamos experimentando solamente, vemos que llega una señal al sistema de control y nosotros creemos que es sin perturbación, ¿ya? O sin ruido, ¿ya? Pero para evitar eso, en los proyectos industriales, los flujómetros se colocan de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y en cañerías metálicas hay que colocar anillos de puesta a tierra, ¿ya? Y en cañerías que son no metálicas, en el caso que fueran plásticas de FRP, PVC o HDPE, ¿ya? Se hace el aterrizamiento, pero de la parte del instrumento solamente, porque la cañería plástica no va a producir electricidad electrostática, ¿ya? Solamente en el paso del instrumento y el mismo instrumento puede producirlo. Entonces lo que hay que aterrizar es solamente las partes metálicas que tiene el instrumento, ¿ya? Que son las conexiones enfranchadas en los extremos y la parte metálica que tenga el instrumento acá. Solamente esas se llevan y se colocan y se aterrizan a la tierra de la planta, ¿ya? Y son también anillos puestos a tierra, pero para la parte metálica del instrumento, ¿ya? En este caso, los anillos cumplen dos funciones, para la parte metálica del instrumento más la parte metálica de la cañería. Aterrizan la cañería y el instrumento, en cierta forma, por decirlo de otra forma. En las cañerías no metálicas solamente se aterriza el instrumento, ¿ya? Después, la conexión del sensor al transmisor, ¿ya? En el caso de la universidad tenían dos cables. ¿Recuerdan en el laboratorio por qué tenían dos cables conceptualmente? ¿Para qué es un cable y para qué el otro en el sensor? ¿Ninguno se tira valiente? El sensor magnético, para crear un campo magnético, ¿qué se necesita? Necesita tener energía, alguien que le genere energía para crear un campo magnético. Entonces necesita tener una tensión eléctrica, un voltaje, ¿ya? Para crear un campo magnético. Entonces un cable del transmisor, si lo podemos poner aquí, ahí viene del transmisor, un cable va a venir para acá para pasarle la fuerza o la energía, y el otro, ¿para qué será? El otro es el que entrega la medición, ¿no? El que entrega la medición al transmisor para convertirla en flujo. El otro entrega el campo magnético que está midiendo y este equipo se encarga de transformar el campo magnético en señal 420, que está siendo cortado. Entonces, aquí está mostrando eso, la conexión. Y esto es lo que aplicaba, por ejemplo, si ustedes recuerdan la planta de piloto, se pegan un paseo al transmisor, por ejemplo, 105, que es el que está más cercano, ¿ya? Está arriba en la tubería y el transmisor este está en la muralla. Y este es de la misma raza de que había ahí, este es Henry Sandhauser. Henry Sandhauser, que es más H, ¿ya? Que es el cuadradito que estaba pegado a la muralla y tenía los 4 cables. Entonces uno es el que le transmite fuerza, el otro señal, ¿ya? Y para que este funcione, para transmitir fuerza para allá, alguno tiene que venir con fuerza para acá y este otro, ¿para qué será? Para entregar los 420 mA al PLC o al DCS. Ahí están los 4 cables que ocupa el flujómetro magnético.
Profe, ¿para qué era el tercer cable? El último cable entregaba los 420 mA, pero el anterior a ese. De alguna parte tú de acá le generaste voltaje, ¿cierto? Sí, una energía. Y antes de que tuviera eso, ¿cómo puede generar voltaje? Tiene que venir una Ah, fuente acá, po. tiene que venir una Aquí, alimentación. una alimentación. Aquí viene fase neutro, tierra, en 120, 220, normalmente. O en 24 volt continuo también podría ser en caso muy particular, ¿ya? Pero Ok. en este caso la planta piloto los tiene energizados en 220 volt AC. Y de aquí este instrumento de alguna forma le pasa por acá también tensión para que cree su campo magnético. Eso ya está en la fabricación interna de esta electrónica que está acá. ¿Cómo lo hace? No me lo pregunten a mí porque yo no soy fabricante. Eso lo pueden ver dentro del catálogo específico y ver cómo funciona. Pero partan por el CREUS para ver cómo lo hace el conjunto sensor-transmisor, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Eh, el manómetro, el flujómetro magnético. Después dice, para tomas de proceso a transmisores diferenciales, se deben considerar recomendaciones de instalación entregadas por el fabricante, ¿ya? Y una cháchara que no aporta mucho, pero me da un ejemplo con un detalle de instalación de un transmisor de presión diferencial, ¿ya? Eh, es para fluidos que son de ambientes corrosivos, por lo tanto está con sello de diafragma. Aquí están, normalmente, por ejemplo, estas aplicaciones, aquí no fue muy didáctico, pero ustedes cuando tienen, en el futuro se lo pueden encontrar, por ejemplo, si ustedes tienen un filtro, ¿ya?, que está dentro de una cañería, ¿ya? Entonces, ustedes miden la presión antes del filtro y después del filtro. ¿Ustedes han visto alguna vez, por ejemplo, qué es lo que es un filtro? ¿Ya? ¿Ustedes han visto los lavaplatos de sus casas y la parte de abajo que tiene una especie de como cilindro medio raro que es un filtro para filtrar las impurezas? El que le dicen sifón, ¿no? El sifón, sí. Claro. ¿Qué pasaría si el sifón se tapa? Empieza a subir no pasa el agua. No pasa el agua. ¿Y qué Se consecuencia estanca. va a tener? Que Se, el lavaplatos se te va a se llenar de agua. estanca sí. Eso es un filtro. Técnicamente eso es un filtro. En la cañería también, aquí hay una entrada a la cañería. Este, por ejemplo, sería el lavaplato, por ejemplo, el lado del lavaplato, y esto sería ya el desagüe de su casa. Ahí se van las aguas para los alcantarillados. Entonces, ahí podría aplicar, pero uno no lo tiene. ¿Para qué lo va a estar haciendo? No, normalmente lo destapan y punto, ¿no? Pero en los procesos industriales uno no puede decir los destapa y punto. O coloca elementos de piping que se llaman filtros, ¿ya? Y que son el mismo concepto del que tenemos en el lavaplato, pero son industriales. Entonces, o también puede ser en un fluido que se llaman intercambiadores de calor, ¿ya?, en que el líquido entra y sale, un equipo mecánico y uno no puede saber, es una caja negra nomás, y no puede saber si adentro está limpio o no limpio. Entonces, uno lo coloca, pero el fluido pasa por él, entonces en la entrada y en la salida normalmente se colocan, ¿ya? Y lo que miden es la presión de entrada con respecto a la presión de salida. Entonces, normalmente uno aplica al principio, la entrada es P1 y P2. ¿Qué pasa si P1 es mucho mayor que P2? ¿Qué significa? Suponte tú que P1 es 10 bar y P2 es 1. ¿Ya? ¿Qué significa? Que se está tapando la cañería, ¿no? Que se está tapando, porque significa que en el fondo aquí viene, ya hay una gran presión,
Y este otro lado sale casi cero presión, o sea, no está dejando pasar nada de flujo. Entonces, ¿y qué es lo que es P1 menos P2? Normalmente ustedes lo conocen así, el delta P, la diferencial de presión. Entonces, este instrumento mide un delta P. ¿Ya? Y transmite, si ustedes significan, ¿y qué significa? Y al delta P, que como está aquí, se le dice PDIT. ¿Qué significa PDIT? ¿Tabilo está por ahí o no? Vamos a despertar un poquito a los participantes. Sí, profe. ¿Qué significa PDIT? Tabilo. Un Pueden transmisor usar de presión torpedo. diferencial. Un ¿Ya? transmisor de presión diferencial con negación. Ya. La D es como segunda letra es modificante, por lo tanto significa diferencial. Está bien su respuesta. ¿Ya? Y la P es presión, entonces presión diferencial y se transmite y además tiene indicación. ¿Ya? Está bien su respuesta, Tabito. Pensé que no me iba a responder. Me impresionó. Aparte que le estaba dando, lo dije que es del P, entonces es diferencial de presión. ¿Ya? Por defecto. Pero ese es el TAC-ISA y después podría tener el lazo. Y ahí va el número de lazo, pero aquí no se colocan, se dejan genéricos, ¿no? Porque aplica para todos los diferenciales de presión. ¿Ya? Entonces, este mide el diferencial de presión y la está transmitiendo. Entonces, ¿qué significa? Y la otra pregunta de análisis, cuando me está entregando, por ejemplo, que el diferencial de presión es igual a cero, ¿qué significa? Que las Que, presiones están igualadas, pues, ¿no? ¿Pero qué significa que las presiones estén igualadas? que está trabajando de forma óptima, ¿no? Que no se está tapando nada, en Que teoría. está limpio, lo que tiene en el medio está limpio. Cuando, por ejemplo, el filtro, por ejemplo, si que la diferencial significa cero, que el filtro está limpiacito. Y cuando empieza a aumentar la diferencial, ¿qué significa? Se empieza a Que tapar. se está tapando. Entonces, llega un momento en que tiene que dar una presión diferencial, una alarma de diferencial alta. Y en ese momento me voy a preocupar. ¿Ya? Voy a alarmar cuando la diferencial sea alta. Entonces va a ir subiendo, pero va a haber un límite. No sé, y ahí hay que determinar y meterse en el proceso. Pero eso es aplicaciones para transmisores diferenciales de presión. ¿Ya? Normalmente para economía también se compran como interruptores discretos de un diferencial de presión. En vez de ser un transmisor, es un PDSH y que venga seteado para diferencial en forma discreta, viene seteado para entregar la presión alta solamente. ¿Ya? ¿Y qué significa la presión alta? Que está tapado. Entonces con un 0 significa que no está tapado y con un 1, cuando funciona, significa que el filtro está tapado y quiero hacerle mantención. Esto es un interruptor de diferencial de presión alta y este es un transmisor de diferencial alta. ¿Ya? ¿Cuándo compro uno? ¿Cuándo compro el otro? Eso depende del proyecto y de los criterios de diseño y de la economía que quiera hacer el cliente. ¿Ya? Lo normal es recomendar que sea todo el rango, un transmisor. Si quieren economizar, pueden comprar interruptor y me da solamente un estado, cuando ya está tapado. Y cuando no está tapado significa que no está tapado, que todavía no hay que ir a hacerle mantención. Eso es lo otro que mostraba esta presentación. Y hay muchos más detalles de instalación. Me gustaría hacer un alto para mostrar solamente, porque aquí en Memorista me entregó solamente estos, ¿ya? Como ejemplo, porque después se pasa a canalizaciones. Y voy a hacer un alto para mostrar solamente, pero no están en la U virtual. Aquí era, por ejemplo, este es un proyecto real donde la empresa de ingeniería era Vestel, ¿ya? Y el mandante era Escondida. Y en este proyecto todos estos detalles de instalación estaban para dentro del
proceso que tenía el sistema de producción industrial. ¿Ya? Entonces, para que lo vean, aquí estos eran detalles de instalación para soportar los transmisores, montaje a tubo, ¿ya? Para 3 instrumentos, para 2 instrumentos, ¿ya? Para montaje a tubo para 12 instrumentos, ¿ya? Para soportar gabinetes, para protegerlo contra los rayos ultravioleta o lluvias, ¿ya? Para un gabinete de esas dimensiones, se fijan, un gabinete de ancho 800, ¿ya? Y este era otro para gabinete de ancho 800 también, ¿ya? Pensé que se veía, ¿ya? Pero este era con, ¿qué diferencia? No, tenía más, el alto era 400 y el alto era 800, más chiquitito, menos ancho, ¿ya? Menos alto, perdón. Y aquí otro detalle de instalación para manómetros, ¿ya? Y este como está más físicamente el sello, así son físicamente, esto lo hicieron con más precisión, ¿ya? Y válvulas de bloqueo y de purga, las que les estuve explicando, que vienen o se venden por defecto, así también hay otros detalles de instalación, ¿ya? ¿Dónde está el título de la canción aquí? Déjenme recordar esto. Acá. Manómetro dice o indicadores de presión con sello, montaje en cañería. Este otro era indicador de presión con sello para montaje en cañería, pero conexiones en planchado. Se fijan aquí, la conexión era en planchado y en el caso anterior eran conexiones y con hilo, ¿ya? Estas eran las conexiones que yo le decía cuando son pulpas, las conexiones son enflanchadas, ¿ya? Ahí está la válvula de corte rápido y ahí está el diafragma o el sello de diafragma con el manómetro, ¿ya? ¿Qué otro tipo de instalación? ¿Ya? Esto era, tenían transmisor de presión inalámbrico, ¿ya? Con montaje con manguera de riego, ¿ya? Como es inalámbrico, solamente transmite por antena, no requiere cables, es un transmisor, ¿ya? Y esto era la manguera de riego. No sé aquí en qué aplicación tenía el riego, las pilas seguramente, ¿ya? Este es el que hay en el estanque, en los estanques, los transmisores ultrasónicos, ¿ya? Transmisores, bueno, este es el caso del radar, pero lo mismo para aplica para un ultrasónico, ¿ya? Tipo radar ultrasónico, ¿ya? Se ubican ahí, ese es el sensor, ahí está el transmisor, están integrados, ¿ya? Normalmente hay que respetar un ángulo aquí de disparo, ¿ya? Pero esta es, normalmente están en piscina, estas son piscinas, entonces se les genera un soporte aquí y con una instalación que esto permite girar, de manera que esto, cuando lo quiero hacer mantención, si lo quiero hacer mantención y el operador está por acá, ¿cierto? Aquí anda el operador, ¿ya? Ahí hay un flaquito. Entonces, esto lo que hace, se gira aquí esto en su eje, ¿ya? Y ese instrumento entonces queda por acá, ¿ya? Y después lo vuelven a girar y vuelve a esta posición de acá, ¿ya? Y todo esto, uy, que son ingeniosos y toda la cuestión, estos ya son típicos, todos lo hacen. En mi empresa también, cuando hay piscina también usan esto, pero tienen otro formato de dibujo, ¿no? Pero es la misma chuchoca, ¿ya? Aquí hay transmisores de nivel, ¿ya? Sensores de nivel y además de conductividad y monitoreo de fuga en piscinas, ¿ya? Entonces aquí este es el sensor de nivel y este es el sensor de conductividad, decía que está viendo, de conductividad, ¿ya? Y esta es la forma de instalarlo. Se guían por un tubo, ¿ya? Y acá quedan midiendo, ¿ya? Este diseño se hace en conjunto con los mecánicos, ¿ya? Y ahí se instalan los transmisores, ¿ya? Un montaje específicamente para indicadores locales, ¿ya? Aquí hay montajes, se fijan,
la similitud para un medidor de flujo tipo magnético con anillo para conexión a tierra, ¿ya? Si se fijan, es muy similar también. En este caso son 5 antes y 5 después, ¿ya? No eran 3. Cuando son 3 porque el fabricante pide 3. En este caso el tipo de flujómetro que estaban usando magnético pedía 5 y 5. ¿Ya? Pero la misma tipo de conexión a tierra, se fijan, esto es lo de siempre. El flujómetro tiene 2 cables, ¿ya? ¿Ya? Y aquí dice que es sensor transmisor integrado, ¿ya? No es con transmisor remoto. ¿Cómo lo sé? Porque ahí me está diciendo que está el FE y el FIT en una sola cosa. Todo esto es sensor transmisor integrado, ¿ya? Otro tipo, interruptores de flujo térmico, ¿ya? Normalmente estos miden, son un elemento que es térmico, ¿ya? Y se conecta, puede ser en un estanque, ¿ya? O en una cañería, ¿ya? Está en montaje cuando puede estar montado en la vertical o en la horizontal, ¿ya? En las dos posiciones funciona, ¿ya? Sensor de nivel y conductividad en un pozo de monitoreo, ¿ya? Pero viéndolo por cómo están acá, solamente son por antena, son inalámbricos, ¿ya? Y ahí está el sensor o el transmisor de análisis, ¿ya? Y el transmisor de nivel, perdón, ¿ya? Y ahí hay un detalle, ahí cómo están montados los transmisores y cómo están guiados los sensores dentro del estanque, ¿ya? Y ahí está midiendo, ¿qué es lo que dijo? Conductividad, está midiendo conductividad, ¿ya? Y nivel, ¿ya? En el pozo, ¿ya? Es una válvula con actuador motorizado. Ahí está la válvula y ese es su actuador motorizado. No siempre hay actuadores electroneumáticos, ¿ya? Y una va a ser eh, la señal para el control y otra para la señal de la fuerza porque es un motor, ¿ya? Eh, Sensores de flujo y velocidad del tipo ultrasónico, ¿ya? Eh, Y aquí hay variedad de equipos porque aquí, bueno, estoy recordando esto porque no lo recuerdo bien. Aquí está midiendo, dice, velocidad y flujo, ¿ya? Ahí está el sensor, ¿ya? Ahí hay un sensor para medir la velocidad, ¿ya? Y aquí hay otro sensor que mide el nivel, ¿ya? Y mide el nivel, pero indirectamente con la velocidad y el nivel calculan el flujo, ¿ya? Y ahí es una operación matemática que el valor agregado que tienen al medir velocidad y nivel puedan obtener el flujo, ¿ya? Son tecnologías que existen. Normalmente esto uno lo va a conocer a medida que vienen proveedores y nos informan cómo funcionan sus equipos y qué tipo de instrumentos, eh, o qué variables miden y cómo la electrónica pues transforma en otro tipo de variables, ¿no? E indirectamente miden flujo después, ¿ya? Con el nivel y la velocidad, ¿ya? Otro tipo de detalle de manómetro, ¿ya? Ah, aquí hay otro tipo de medición de flujo ocupando señal ultrasónica también, ¿ya? Y aquí necesitan dos tipos de sensores, por ejemplo, que tienen que estar encontrados, ¿ya? Uno emite una señal ultrasónica y el otro lo recibe, ¿ya? Y no me pregunten cómo es el principio de funcionamiento, pero este emite un eco y este lo recibe y como se va cortando por corrientes de flujo, ¿ya? En función de cómo recibe este, convierte esa interferencia del flujo, perdón, esa interferencia de la señal ultrasónica la convierte en flujo, ¿ya? ¿Cuándo se ocupan esto? Es lo que yo sé nomás porque al principio le tengo que creer al que lo fabricó, ¿ya?
porque se conectan en forma exterior a la cañería. No tengo que romper la cañería. La señal ultrasónica pasa a la cañería, ¿ya? Y el otro está fuera de la cañería y lo recibe igual, ¿ya? Entonces, son aplicaciones, por ejemplo, estas aplicaciones se ocupan mucho en la minería cuando lo que está pasando por dentro son pulpas minerales, por ejemplo, que es tierra con agua, la mezcla del mineral es tierra, no importa molía, ¿ya? Rica en cobre, rica en hierro, pero tarde o temprano para nosotros es ver como tierra con agua, en el fondo cuando adentro aquí está pasando barro, ¿ya? Que va con piedras chancadas, por decir así, ¿ya? Entonces, ¿qué instrumento va a funcionar si está en contacto con ese fluido? Ninguno. ¿Qué tipo de fluido, o sea, de sensores conveniente colocar? Uno que no esté en contacto con el fluido. Entonces este, si ustedes se fijan, está por fuera de la cañería, ¿ya? Y este otro también está por fuera de la cañería, ¿ya? Y con una abrazadera aquí, esa negro es una abrazadera, se une acá, ¿ya? Entonces con ese se afirma el sensor, este emite un eco que pasa a la cañería y lo capta este otro que también está montado por fuera de la cañería con una abrazadera ahí, ¿ya? Y funcionan y por dentro está pasando y ni se inmuta el fluido, ni le hace daño al instrumento. Entonces, este tipo de instrumentos se aplica en fluidos que son pulpas, ya sean minerales o que tengan un gran porcentaje sólido, ¿ya? Y que no permitan el funcionamiento de otros instrumentos como magnéticos, como Coriolis, como Vortex, etcétera, etcétera, ¿ya? Otro transmisor, otro soporte. Este es para un intercomunicador o bocina, ¿ya? Que normalmente se colocan en las correas transportadoras, ¿ya? Es una baliza en el fondo le llamamos nosotros. Ahí tiene, esto emite el ruido, ¿no es cierto? Y este es un intercomunicador, pero no es una baliza propiamente tal, ¿ya? Si alguien necesita aquí abrir y comunicarse, y que sea por el altavoz y salga por el altavoz, ¿ya? Para avisar en el caso de una emergencia, ¿ya? Otra instalación para un sensor de nivel tipo hidrostático, ¿ya? En el fondo hidrostático, este mide la presión, si el fluido está hasta aquí, mide, aquí está el sensor, está midiendo, estos funcionan por presiones igual a ρg por h, ¿ya? Mide la presión que le están haciendo y la convierte en nivel, ¿ya? Y se conecta al transmisor que va a estar allá, ¿ya? ¿Qué otro tipo de instalación especial acá? Para medir pH, ¿ya? Se hace ese tipo de instalación. Esto puede ser un estanque, hay una varilla aquí que se guía con otra varilla, viene dentro de la varilla va el sensor y el sensor de pH está en esta parte de acá, ¿ya? Y con esto lo permito sacar y se conecta al transmisor, ¿ya? Aquí vista en corte, no sé si es... sí, sí, aquí está. Aquí, por ejemplo, el fluido, esto normalmente viene en las pilas de lixiviación, el fluido viene por acá, la pulpa mineral o la lixiviación, ¿ya? Y aquí este puede que tenga este nivel hasta por ahí, y por aquí se está transmitiendo todo esto que se llena aquí, pasa por aquí, y de aquí tienen los distintos destinos, ¿ya? Entonces, yo necesito lo que viene de allá, de la minería, ¿ya? Y necesito saber aquí cuál es el pH de esto. Entonces ahí está el detalle de instalación, ahí está el transmisor, ¿ya? Pero el instrumento está montado por aquí, ¿ya? Para ver esto, veamos el detalle A, y ahí hay que ver el detalle A, que es este de acá. Este es el detalle A. Eso que está viendo ahí en chiquitito, véalo mejor acá, ¿ya? Así te dejan el concepto de cómo te entrega la información. Y ahí ustedes se fijan, por ahí cómo guían el cable, y el cable se mete por aquí, va viajando, ¿ya? Y aquí está el sensor. Entonces por ahí está con cañería, está rígido en la parte donde quiero medir el pH, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que hace uno si después tiene en otro proyecto? Copia esto, le cambia al cliente, le cambia a la empresa,
y lo pone como estándar en el proyecto que está trabajando. ¿Ya? Eso quería mostrarles en esa parte de ahí. ¿Qué otras cosas tenía para amenizar un poco? Que la presentación era muy plana. ¿Ya? Ahí le mostré eso. Conexión a proceso de instrumentación. Esto creo que también se lo dejé en los laboratorios de instrumentación, pero ahora lo vamos a repasar. Poco. Aquí habían para mostrar conexiones. ¿Ya? Ahí estaban cómo es un manómetro, cómo es un transmisor, cómo funciona un transmisor de presión. ¿Ya? Ahí donde tiene la medición de diferencial, la presión 1, la presión 2. ¿Ya? Aquí están las conexiones, tiene un cuarto NPT, media NPT, ¿ya? Para que vayan repasando ese tipo de cosas también. ¿Ya? Aquí están cómo funciona eso que está ahí, que es equivalente a esto. Una es de purga y otra es de corte, lo mismo que les mostraba yo. Realmente esto lo trae todo en una sola pieza. ¿Ya? Y aquí donde, ¿esto qué significa? Media pulgada NPT-M, que es hilo cónico macho. Y cuando dicen OD, es hilo recto. ¿Ya? No sé qué signifique OD, pero sé que es hilo recto, no es cónico. Entonces estos son conectores que por un lado es media pulgada con hilo recto y por el otro lado es media pulgada cónico macho. ¿Ya? Y esto uno tiene que acostumbrarse que aparece dentro de la nomenclatura del mercado. ¿Ya? El principio de funcionamiento, toda esta información la hizo y la tomó del CREUS. ¿Cuál es el principio de funcionamiento con que mide una placa orificio? ¿Ya? El principio de funcionamiento con que mide un vertedero. ¿Ya? El principio de funcionamiento, aquí está resumido, sí, pero lo toman del CREUS, cómo mide el campo magnético, un flujómetro magnético. ¿Ya? Ahí toda esta información de cómo es físicamente y cómo es magnéticamente el instrumento en el interior, un medidor de desplazamiento positivo, etcétera, etcétera. Tiene mucha información esta presentación y recuerdo habérsela entregado en el proceso cuando tuvieron el laboratorio de instrumentación. También la tengo acá para recordar algunas cosas, el concepto de hojas de datos para una válvula, perdón, en este caso una termocupla, y por este lado empezó a hablar de válvulas de control, ¿ya? La válvula de control tipo globo, ¿ya? Sus actuadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, eh, Aquí está, en esta parte acá, las curvas que le decía recién, ¿ya? La de apertura rápida, ¿ya? Y aquí está el porcentaje de flujo, ¿ya? Y versus el porcentaje de abertura, ¿ya? Entonces, estas son las que yo sí les dije, lineal igual porcentaje y apertura rápida, o quick open, que se llaman. ¿Ya? Y aquí más conceptos de funcionamiento de válvulas. ¿Ya? Y la otra información que quería mostrarle, este otro también, que recuerdo habérselas dejado, ¿ya? Que alguien me regaló esto, un profesor que trabajaba en INACAP en su tiempo, ¿ya? Me compartió esta información, y la vemos rápidamente. Es un curso también resumido entre instrumentación y control. Aquí está hablando de los detalles de instalación, ¿ya? Eh, de la documentación de ingeniería, lo que es un PNID, ¿ya? Los listados de instrumentos, detalle de instalación, por ejemplo, de un transmisor diferencial, ¿ya? Detalles de montaje y conexión eléctrico de instrumentos, detalles del traseado eléctrico, ¿ya? Para cableado eléctrico, para agrupar cableados de instrumentos, etcétera, etcétera. Tiene una gran cantidad de información, principios de funcionamiento de instrumentos, ¿ya? De placa orificio, ¿ya? Suministro de instrumentación, ¿ya? Y la segunda parte, medición y actuación, le llama cómo funcionan
ese tipo de instrumentos, ¿ya? Temperatura, presión, caudal, ¿ya? O ese tipo de variables, mejor dicho, ¿ya? Se explaya en eso. Eh, Cómo seleccionar instrumentos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, empezamos a ver, o hay fotografías. En ese tipo de instrumento, ¿qué conexión tiene a proceso? ¿Es atornillado, es enflanchado o cuál? ¿Cuál de los dos? Enflanchado. Es enflanchado. Visualmente lo reconocemos, ¿ya? Sí. Por eso hay algunas imágenes y aquí están montajes de instrumentos a muro, ¿ya? Aquí hay un instrumento, se fija con ese elemento que es el manifold, que preúne la corte que permite un drenaje, y la otra es, me aísla la conexión hacia allá, ¿ya? Otro tipo de instrumentos que funcionan sin energía, ¿ya? Y otros que requieren energía, que se llaman instrumentos pasivos, elementos activos, ¿ya? Eso, los activos serían como los sensores que usted explicaba, ¿no? Que requieren de una Sí, alimentación. exacto. Ya, bueno. Aquí incluso aquí dice la energía necesaria para realizar la medición la aporta el proceso físico que se desea medir. Y este es el que ustedes tienen en su casa, el medidor de agua. Claro. El medidor de agua ustedes no lo tienen enchufado en su casa, funciona a medida que pasa el agua funciona, tienen unos sistemas de turbina interiormente que traducen ese movimiento mecánico en flujo y a través de una aguja. No necesitan otra energía, la del mismo fluido que están midiendo. En cambio, el flujómetro magnético, para crear el campo magnético, necesita energía. Entonces, los instrumentos que no requieren energía se llaman pasivos y los instrumentos que necesitan energía se llaman activos, ¿ya? ¿De dónde salió esa definición? No les voy a mentir, pero alguien la inventó, ¿ya? Para medición continua, para medición discreta, ¿ya? Esta presentación no la hice yo, así que no la sé explicar 100%, ¿ya? Aquí están las conexiones, cómo se conecta un termopozo. El rojo es el termopozo, ¿ya? Y el gris es el sensor, ¿ya? En el caso de una temperatura, con termopozo o termowell, que se llama en inglés, ¿ya? Y así, mi información es distintas conexiones para termopozo o termowell, ¿ya? En el caso que sean soldados a la cañería, ¿ya? En que sean enflanchados a la cañería, ¿ya? Y aquí hay un dibujo y cómo se ve físicamente, ¿ya? Esto algo aportan, y esto es cuando tengo un termómetro, pero que lo tengo alejado del lugar que está midiendo y se transmite la temperatura a través de un fluido externo que se llama silicona, normalmente está relleno, y a través de con un capilar, ¿ya? Otras cosas que tiene, ya se metió con las hojas de datos, cómo funcionan transmisores de temperatura, bla, 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 ¿ya? El montaje de transmisores de temperatura en soportes de 3, ¿ya? Otro tipo de transmisores de temperatura a Real DIN, ¿ya? O carril DIN le llaman aquí. El carril o Real DIN es ese que está plomito al fondo ya, ¿ya? A ese se le llama Real DIN, ¿ya? Se ocupa mucho eso en los home centers, venden también ese tipo de riel para montar equipos que vienen hechos para Real Deal, se llama, ¿ya? Y que se agarran ahí a ese riel y quedan previamente montados, como se muestra en la figura, ¿ya? No hay que hacer nada más, ¿ya? Otro tipo de instrumentos, medidores de presión, ¿ya? Conexiones, ¿ya? Cómo se hacen las conexiones rápidas, ¿ya? Racorería que se llama, ¿ya? Que son esto que está abajo, pero cómo es físicamente, que me permiten conexiones hacer conexiones con tubing, ¿ya? Yo no sé explicar mucho eso, ¿ya? Eh, eh, si tengo, por ejemplo, la conexión a proceso, dice cómo, si es líquido, conviene conectar ahí, si es vapor, las conexiones son ahí, ¿ya?
Y si es aire, gas o vacío, las conexiones se recomiendan en esos sectores, ¿ya? Son experiencias que transmiten los fabricantes y que la vierte el libro, y este muchacho las puso acá resumidas, ¿ya? Yo puedo dar fe de que eso está bien, pero de dónde lo sacan no lo sé, porque esto, insisto, se los regalo, se los muestro, pero no lo hice yo, ¿ya? Pero sí es bueno todo lo que tomó tiempo regular, ¿ya? Distintas, eh, distintas imágenes de manómetros, por ejemplo, aquí hay un manómetro con conexión, se nota un poquito cónico, es con hilo macho, ¿ya? Este no es hilo hembra, ¿ya? Este es un manómetro con sello, ¿ya? Ahí está montado con una sola unidad, lo que les mostré en el ejemplo de detalle de instalación, un manómetro con sello de diafragma, ¿ya? Y este es con hilo hembra por este lado, por la experiencia, se conecta por esta parte de abajo al proceso, y aquí, si viéramos, tiene que tener hilo hembra, ¿ya? En este caso es un manómetro con sello, ¿ya? Ahí está el sello, pero la conexión es hilo, y se ve aparentemente cónico, ¿ya? Macho, ¿ya? Y este también es un manómetro con sello, ¿ya? Pero conexión en planchado. Esto es el sello, ahí está el sello, se ve ese cosa como metálica abajo, ¿ya? Pero que es conexión directamente en planchado a proceso, ¿ya? Y este no es un manómetro propiamente tal, este es un indicador, pero diferencial, tiene la señal de alta y de baja, ¿ya? En el caso de usarse con manómetro, se conecta solamente la señal de alta y la otra es con respecto a la atmósfera. Entonces mide presión manométrica, que se dice, ¿ya? Pero como está aquí, está para ser usado como presión diferencial. Obviamente, si no tiene sello, es para fluidos limpios, ¿ya? Y aquí están cómo es, por eso que esta es bien didáctica, cómo uno lo ve físicamente y cómo se representa en forma de plano, digamos. Así se vería dibujado uno en plano, pero así se ve eso mismo en la realidad. Este tuvo la paciencia de unir dibujos con fotografía, ¿ya? Estos son usados normalmente para mediciones en donde hay alta temperatura, ¿ya? Y esa conexión que le llaman cola de chancho, ¿no? El pigtail en inglés, ¿ya? Eh, son para alejar y que del punto donde está midiendo hasta finalmente donde llega la medición, se irradie temperatura de manera que vaya bajando y al instrumento llegue ya con muy baja temperatura, ¿ya? ¿Cómo lo hace? No lo sé. ¿Por qué baja la temperatura? No lo sé, ¿ya? Eso es conexión del manómetro alejado del lugar de medición, pero transmite a través de un tubo capilar. Ese símbolo, así como dibujo de una línea continua con una cruz, significa tubo capilar, de acuerdo a la ISA 5.1. Hojas de datos de instrumentos, que ustedes tuvieron en el curso de instrumentación, el tema de hojas de datos de instrumentos, lo vieron también como última experiencia en el laboratorio de instrumentación. Fotografías, un diferencial de presión, pero local, el mismo concepto que le explicaba anteriormente, así es el dibujo y así es la realidad. Principio de funcionamiento de transmisores de presión, ¿ya? Medidores de caudal, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque esto podríamos estar infinito aquí con esta presentación, es bastante extensa, ¿ya? Vamos a adelantar un poquito, ¿ya? Esto recuérdenme la próxima vez, si la tienen en los cursos de instrumentación, en los laboratorios, si no, se las comparto por el correo, ¿ya? Porque esto no lo puedo subir a la web virtual porque tiene el logo INACAP, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no tengo ningún problema en volver a compartírsela si no la encuentran del laboratorio, ¿ya? Quería repasársela acá porque tienen que ver con los criterios que tenemos que tener y conocer distintos tipos de instrumentación y recordarlo, porque esto debieron haberlo visto en instrumentación y en el laboratorio no vimos todo porque vemos los instrumentos que tiene la planta piloto solamente, ¿ya? Pero aquí hay bastante información que les puede servir de ayuda en el momento,
¿ya? Más adelante. ¿Ya? Actuadores para válvulas, ¿ya? Marcas de instrumentos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en el Google, pueden ver quién vende ABB en Chile, quién vende Auma en Chile, quién vende de todas estas marcas, ¿ya? Y pueden ir a pedir trabajo incluso ahí para la parte de ventas o desarrollo de ingeniería. Son empresas que proveen tanto suministros como ingeniería, ¿ya? No proyectos completos, están dedicados solamente al área de instrumentación y control, ¿ya? Y eso. Así que tiene bastante información ahí que les puede servir y complemento del curso este, ¿ya? Sí, profe, bien interesante. Sí, ahí recuérdeme eso, porque si no se la vuelvo, yo la tengo acá, la separé y la uní a este curso porque en la presentación es muy plana cuando hacemos el recordatorio y les recuerdo que eso en algún momento se lo entregue, ¿ya? Ya, profe. Muchachos, vamos a hacer un alto, unos 10 minutos, ¿ya? Y volvemos. Voy a parar de registrar.